De la tiza al teclado, pasado, presente y futuro de la educación en Argentina. Un podcast de Lucas Bota y María Eugenia Vidal, que analiza el sistema educativo de nuestro país desde la historia y la política. Sumate a este viaje inmersivo, para saber de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos en materia educativa. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast, este proyecto, este espacio de divulgación en donde vamos a orientarnos un poquito a charlar sobre la historia del sistema educativo argentino. Un podcast que lleva por nombre De la tiza al teclado, pasado, presente y futuro de la educación en Argentina. Y para eso tengo el grato honor de poder entablar una conversación, una charla amena, actual y con vistas hacia el futuro con María Eugenia Vidal, que nos va a poder aportar desde su ámbito, desde su trabajo, desde su lugar, desde su mirada en la escena política nacional, todas las vistas y los puntos para poder entender el sistema educativo que tenemos los argentinos, de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde miramos. Así que María Eugenia, un gusto estar en contacto con vos y muchas gracias por estar en este espacio. Hola Lucas, muchas gracias, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, hoy vamos a empezar con este primer episodio, un episodio de entre 20 y 30 minutitos, donde podemos profundizar, entender más o menos cómo llega, cómo nace el sistema educativo en nuestro país, ¿no? Y para eso me parece fundamental entrelazar una charla, un diálogo, digamos, abierto y transversal entre la educación como el principal núcleo referente de este espacio, junto con la política y con la historia, porque ese va a ser el ámbito del diálogo, ¿no? O sea, tratar de entender cómo se ha formado el sistema educativo argentino a nivel nacional, allá hacia fines del siglo XIX, para posteriormente entender cómo ese sistema educativo ha llegado a ser lo que es hoy, con todas las debilidades que podemos encontrar, fortalezas, oportunidades, todo lo que hay en el hoy, en el presente de nuestro sistema educativo. Y en este sentido, María Eugenia, que tiene un andar bastante extenso, un recorrido bastante extenso por toda la geografía nacional, bueno, nos sabrá decir cuál es la actualidad argentina. ¿Dónde estamos parados hoy los argentinos para posteriormente definir hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos parados hoy los argentinos, María Eugenia, en materia de educación? Hoy estamos parados principalmente en un lugar muy doloroso, que es el lugar donde la educación perdió su capacidad de garantizar la movilidad social ascendente. Bien. Cuando yo era chica, yo voy a cumplir 50 este año, y cuando yo era chica, quiero decir, estaba en el secundario hace 30 años atrás, en mi casa, que era una clase de clase media, me decían, si terminás el secundario vas a tener trabajo, y si tenés trabajo no vas a ser pobre. Y si trabajás mucho, vas a poder primero alquilar, después comprar tu terreno y hacerte tu casa. Y tener tu primer auto, que seguramente será usado o a crédito, y después ir cambiándolo, ¿no? Ese camino que nos hacía creer a los argentinos que el esfuerzo, el mérito, a través del camino que nos allanaba la educación o que nos asfaltaba la educación, era posible. Eso es lo que yo siento que se está rompiendo en Argentina. Y no lo digo yo, sino lo dicen los datos, ¿no? Si cuando vos mirás que de cada 100 chicos que entran en el nivel primario, solo 16 lo terminan en tiempo y forma, con los conocimientos que necesitan de comprensión de textos, de cálculos matemáticos básicos. Y lo mismo pasa en el secundario. De cada 100 chicos que empiezan el primario, muy poquitos terminan el secundario en tiempo y con los conocimientos que necesitan. Ni hablar si pensamos en la universidad, ¿no? Pensamos en la Universidad Chile, que tiene una universidad paga, no gratuita, tiene una tasa de matriculación universitaria más alta que la de la Argentina. Claro. ¿No? Y todos los que se quedaron en el camino, porque en la Argentina hay 4 millones de argentinos que no terminaron o la primaria o la secundaria, y que ya son adultos. Claro. Entonces, esos datos nos muestran el quiebre
de un camino de ascenso social, ¿no? Que construyó y que sostuvo la clase media y la ilusión de progreso a lo largo de muchas décadas. Creo que en ese punto estamos. Bien, vos sabés que me parece sumamente valioso porque hay un estado de la cuestión. Digamos, uno cuando quiere plantear soluciones, sea al problema que sea, tiene que tener un estado de la cuestión. Decir, bueno, estamos parados en esto, tengo este contexto, digamos, y a partir de ahí mirar hacia el futuro, ver qué decisiones en conjunto se toman, ¿no? Y vos sabés que te cuento y les cuento a todos los que nos están escuchando, el sistema educativo argentino tiene un punto y un referente clave. Te diría que sin duda hay un consenso historiográfico en decir que Sarmiento es el gran referente de ese sistema educativo. Y Sarmiento cuando empieza ya como presidente, digamos, ¿no? Empieza a trabajar en pos de la educación, no lo hace improvisadamente, parte desde una serie de datos claros y concretos. Sarmiento es el que lleva a cabo el primer censo de la historia de nuestro país. O sea, Sarmiento dice, yo no puedo tomar medidas a ciegas, yo tengo que saber dónde estoy parado, a ver qué tasa de analfabetismo tenemos, ¿no? Y entonces Sarmiento organiza el primer censo y dice, tenemos una tasa de analfabetismo del 78,2%. O sea, era realmente alta para una Argentina que a nivel de números, digo, en cantidad de personas, era un país que recién estaba formándose, recibiendo inmigrantes, con montones de cuestiones políticas y sociales internas. Entonces dice Sarmiento, a ver, estamos recibiendo inmigrantes, tenemos que darle forma a este Estado que está surgiendo, tenemos que ponernos a trabajar en eso, ¿no? Y entonces ahí comienza este programa educativo sarmientino, digámosle, ¿no? En donde hay una preocupación efectiva desde el sector político, digo, de tomar decisiones que marcan una época. Pero no solo que marcan la época de Sarmiento, no es que el sistema educativo se pensó en Sarmiento y murió en Sarmiento, digamos, ¿no? Sino que había una decisión política de construir un país a futuro. Era una decisión que miraba hacia adelante, que partía de un dato concreto, que era, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra realidad? Pero tenemos que mirar al futuro. Y ahí surgen montones de piedras fundamentales del sistema educativo argentino. La ley 1420, por ejemplo, va a ser una decisión política, una decisión de Estado sumamente importante de parte del núcleo dirigente, que dice, che, a ver, tenemos que formar al ciudadano argentino, digamos, ¿no? Porque no es que no había escuelas antes de Sarmiento, nosotros tenemos escuelas de la época de la colonia, digamos, ¿no? Pero Sarmiento lo que hace es sistematizarlas. Y en esto que decía María Eugenia, me parece que hay un punto clave para entender el hoy también. Cuando Sarmiento diseña el sistema educativo, lo hace pensando en un paso de un conglomerado de escuelas que estaban sueltas, así, dispersas por el mundo, por la geografía del país, cada cual arreglándose como podía, con los insumos que tenía, con lo poco que llegaba. De ese conglomerado, Sarmiento piensa en pasar a un sistema educativo, que esté pensado como sistema, digamos, ¿no? Y yo creo que hoy estamos en un proceso, lo digo también como parte del sistema, ¿no? Porque soy docente, soy profe. Hoy creo que ese sistema está resquebrajeado por un montón de lados y cada escuela va haciendo lo que puede con lo que tiene, digamos, ¿no? O sea, estamos 150 años después haciendo la inversa, el proceso inverso de lo que se había pensado en los comienzos, ¿no? No sé cómo lo ves vos, qué pensamiento tenés en torno a esto, digamos, ¿no? Hay algo clave que vos dijiste cuando empezaste a hablar y es la educación era parte del proyecto de país. Claro. Para Alberdi, para Roca, para esa generación, la educación era parte del proyecto de construcción de país. Exacto. Y eso, para mí, hacía toda la diferencia. Siento que la educación dejó de ser, a lo largo de muchas décadas, parte del proyecto de país. Asumí en algún momento la Argentina, que logró ser líder en educación estatal en América Latina y estar a la vanguardia, sintió que ya lo había logrado. Y ahí empezó nuestra decadencia, ¿no? Porque la educación dejó de ser parte del proyecto como algo que ya se había logrado. Y creo que ahí empezaron los problemas. Lo que fue clave para mí en Sarmiento y en los líderes de esa época es que no se imaginaban un país posible
sin un sistema educativo público, articulado, gratuito y laico. Tal cual. Y eso me parece lo clave, ¿no? Porque todas sus decisiones estaban orientadas, así como no se imaginaban un país sin inmigración. Había que poblar Argentina. Entonces, ellos tenían una política activa de inmigración y de integración federal de ese país enorme y despoblado, ¿no? Así se explican los trenes ingleses. Claro. Entonces, ese país se pensó con algunos pilares y uno era el proyecto educativo. Y en ese proyecto educativo había una urgencia, que vos la planteaste muy bien, que era la alfabetización. Y se generó una educación primaria tan impresionante que los chicos que venían, hijos de padres inmigrantes, sin hablar el idioma castellano, entraban a la educación primaria hablando castellano, aprendiendo a leer y escribir. Claro. Así de fuerte y de estructurado y articulado era el sistema, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que volver a ese censo que hizo Sarmiento para tomar decisiones. Sobre la base de ese nuevo censo, encarar las prioridades, pero no solo las prioridades de la reforma educativa argentina, encarar las prioridades de la reforma educativa como imprescindible para el proyecto de país. Tal cual. Tal cual. Yo creo que ahí es donde está el núcleo, porque así, por eso te decía que me parece interesante plantear el diálogo con la educación como eje, digamos, o como disparador, plantearlo entre la política y la historia, ¿no? Porque yo creo que hay un diálogo importante. Esto que vos me decís del censo de Sarmiento. Sarmiento hace el censo en 1869 y dice 78% de analfabetismo. Nos tenemos que poner a hacer algo urgente con esto. Bueno, el segundo censo va a ser en 1895 y da casi un 55% de analfabetismo. Así se bajó 20 puntos la tasa, que seguía siendo alta indiscutiblemente, pero habían pasado, digamos, apenas unos pocos años de un sistema que estaba naciendo. Entonces, vos ves reflejado un objetivo alcanzado en base a un sistema que ha sido pensado genuinamente, ¿no? Y para 1914, que es un dato que por ahí no se conoce mucho, viste que nos gusta tirar muchos números a todos, pero al analizarlos, digamos, los números dicen un montón más de cosas. El tercer censo, que fue en 1914, la tasa de analfabetismo en Argentina era del 37%. O sea, vos fíjate que se había bajado a la mitad. Y no solamente se había bajado a la mitad, sino que era el índice más bajo de analfabetismo en toda Sudamérica. O sea, ese sistema educativo argentino estaba funcionando, digamos, estaba yendo, había un proyecto educacional, digámoslo, pensado para el contexto argentino, pensado para la realidad argentina, que como bien decías, digamos, teníamos uno de cada 4 argentinos eran inmigrantes, digamos, ¿no? Entonces, la lengua, dotarlos de un pasado, de una historia, de una geografía, ahí surge toda esta cuestión del panteón de próceres históricos argentinos, nace en esta época, digamos, ¿no? Porque había que dotar de ese patriotismo a esa población que venía con otros intereses, con otras ganas, que realmente pudiera quedarse y desarrollarse en el país, digamos, ¿no? Encontrar un futuro en el país. Entonces, el sistema educativo argentino fue en ese sentido, pero no es que salió de un repollo, digamos, no es que cayó de la nada. Hay una decisión política que llevó 30, 40 años a hacerla sólida, digamos, ¿no? Este paso, como te decía recién, del conglomerado de escuelas al sistema educativo. Y vos recién nombraste algo clave para mí, que es la cuestión de la segunda generación de los inmigrantes, digamos, ¿no? El hijo del inmigrante, que decía, che, tenés que estudiar, porque también es un discurso que viene de ahí, digamos, ¿no? El que has recibido vos, el que he recibido yo. Es decir, che, tenés que estudiar, mira, si querés ser alguien, el futuro, el trabajo, la independencia, y qué sé yo qué, tenés que estudiar, digamos, ¿no? Bueno, el inmigrante que llegaba y que encontraba condiciones muchas veces adversas, esto también hay que decirlo, encontraba la salida en ese sistema educativo que estaba funcionando, digamos, ¿no? Entonces la posibilidad de un ascenso social, la posibilidad de un trabajo que dignificara la condición humana, también es parte, digamos, de ese modelo de país que se estaba construyendo. Ahora, a mí me surge una pregunta acá y me voy a referir a vos, María Eugenia, que sos la que más conocimientos tienes, digamos, a nivel empírico de lo que pasa en el país. ¿Qué queda del sistema educativo hoy en Argentina, digamos? ¿Qué hay de ese sistema que se pensó como el que permitía el ascenso social, el que permitía
un acceso al conocimiento, el que democratizaba el acceso al conocimiento también, digamos, ¿no? ¿Qué queda de todo eso hoy? Hoy creo que lo que queda es el esfuerzo, muchas veces en soledad, de los docentes. Eso por suerte todavía no lo perdimos. Todavía en la Argentina, y me ha tocado conocer muchísimos docentes que la pelean y muchísimos padres y estudiantes que la pelean defendiendo esa movilidad social ascendente que te daba el sistema educativo. Lo que no hay hoy es un sistema que promueva articulado ese ascenso social. Y también hay una discusión sobre el sistema educativo teñida de ideología. Cuando vos estabas hablando hoy de Sarmiento, hace muy poquito, y si no lo leyeron yo se los recomiendo, hay un libro, que ahora nunca me voy a acordar del título, pero después te lo voy a pasar, sobre las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos. Porque para hacer este proyecto tan impresionante, tan enorme, y poder llevar la educación primaria común a toda la Argentina, faltaban maestras. Claro. Y faltaban formadoras de maestras. Así surge el normal, ¿no? Exactamente. Y Sarmiento, en su desesperación de acelerar el proceso, va a Estados Unidos a buscar a estas maestras. Fíjate el debate que se generaría en Argentina si hoy un ministro de Educación o un presidente va a buscar 30, 40 maestras de Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo y las trae para que sean formadoras de otros docentes en Argentina, ¿no? Una decisión audaz, una decisión desde el compromiso de querer que las cosas sucedieran, y estas docentes que venían de Estados Unidos, generalmente de muy buenas familias, ¿no? De una situación de comodidad, este libro relata todas sus historias personales, vinieron a ir en carreta a la provincia de Tucumán, a Entre Ríos, a lugares amenazados por lucha aquí con los indios, ¿no? A ser susceptibles incluso de situaciones de inseguridad para fundar escuelas. Tal cual. ¿No? Esa audacia, esa prioridad en lo educativo sin importar lo ideológico, también está ausente hoy en cómo resolvemos los problemas del sistema educativo argentino, ¿no? Entonces creo que hoy tenemos un sistema educativo que perdió esa capacidad de ofrecer, por lo menos de manera masiva, movilidad social ascendente. Hoy esa movilidad social ascendente, cuando se cumple, tiene mucho más que ver con el esfuerzo personal y el compromiso personal de los docentes, de los alumnos y de las familias, y de muchos directores, ¿no? Que siguen empujando, y creo que el sistema reclama nuevamente soluciones audaces, fuera de la caja y sin estar bañadas por la discusión ideológica. ¡Wow! ¿Cuántos títulos ha dejado María? La verdad que muy interesante porque, mira, voy a empezar por lo primero que recuerdo que dijiste así como muy fuerte, que es el sostenimiento que hacen y que hacemos los docentes del sistema educativo, ¿no? Muchas veces sentimos que es una lucha solo, estamos desamparados, digamos, estamos, no sé si desamparados de la palabra, pero al menos relegados a un apostolado. Es decir, bueno, el docente es docente por vocación, sí, sin lugar a dudas, digamos. No, yo creo que nadie pondría en duda que uno elige esta tarea como puede elegir cualquier otra por vocación docente. Ahora, ayudemos a esa vocación docente a que se siga despertando, digamos, ¿no? Nosotros hemos tenido crisis muy graves dentro del sistema educativo en donde no había docentes, digamos, ¿no? Porque la tarea docente no alcanzaba para vivir, entonces se tuvo que echar mano a los profesionales, por ejemplo, para que fueran a dar clases. Cuestiones que cuando nace el sistema educativo, como vos bien decías, estaban pensadas. Sarmiento, digamos, que aparte esto de la ideología que comentás, me parece muy fuerte, la ideología partidaria, ¿no? Me refiero. Sarmiento llegó a ser presidente sin tener un partido político, ¿no? El tipo estaba en Estados Unidos, lo eligieron y se enteró en el barco que había sido electo presidente, o sea, incluso ajeno a esa rosca, digámosle, ¿no? Y el tipo, en ese afán, habiendo vivido mucho en Estados Unidos, habiendo recorrido mucho Europa, estudiando, porque un tipo que se fijaba mucho en estas cuestiones de los sistemas educativos, dice, tengo que traer
maestros que formen maestros, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, esta llegada de maestras norteamericanas, bueno, acá en Argentina tenemos un caso muy puntual que es el de Juana Manso también, una gran pedagoga, digamos, ¿no? Que ayudó a hacer fuerte la ley 1420, que tuvo una participación muy activa junto con Sarmiento, bajo el gobierno de Roca, en el famoso Congreso Pedagógico del año 1882, que es del cual surge esa ley 1420, ¿no? Ahí habría que hacer un paréntesis, ¿no? Porque el primer congreso pedagógico de nuestro país se lleva a cabo en 1882 y el segundo congreso pedagógico se hace recién en 1984, o sea, 102 años después, ¿no? O sea, lo cual habla un poquito de cómo, qué estaba pasando con el sistema educativo, ¿no? De ese origen a cómo se fue desenvolviendo. Y después mencionaste una cuestión muy importante que es las escuelas formadoras de maestros, ¿no? Las famosas escuelas normales, ¿no? Que esa normalidad del título, digamos, está haciendo referencia a la formación de docentes, digamos, ¿no? Entonces, eso contribuye. Hay un sistema, yo vuelvo a esto porque me parece que es lo importante, hay un sistema que está pensado de principio a fin, digamos, ¿no? No se hacía agua por ningún lado, o sea, se querían formar ciudadanos de un Estado argentino que se estaba formando, se estaba haciendo fuerte. El Estado argentino se considera que se termina de formar en 1880 con la ley de capitalización, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí formamos ciudadanos para ese Estado, lo dotamos de un pasado, de una geografía, de un sentimiento patriótico y todo lo que hace falta para desarrollar eso. Y aparte, tenemos solucionada la cuestión de escuelas, la construcción de escuelas, digamos, ¿no? Tenemos solucionada la formación de docentes. Entonces, ese sistema, a mi entender, y siendo parte del sistema, lo digo, ¿no? Esto hablo en primera persona, me parece que se desgrana, digamos, ¿no? Ya quedamos los docentes viendo qué podemos hacer con lo que tenemos, con los recursos que tenemos. Recursos de todo tipo, ¿no? Que no es solamente lo económico, porque hay un trasfondo, un entramado social que también es complejo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que apuntar y hay que tener en cuenta para ver hacia dónde vamos, digamos, ¿no? ¿Cuál es la Argentina que estamos queriendo formar? ¿Cuál es el sistema educativo argentino que se está queriendo formar de cara al futuro, digamos, ¿no? Si bien cada jurisdicción, cada provincia tiene sus particularidades, creo que es necesaria, no sé cómo lo ves vos, María Eugenia, una guía, digamos, una directriz a nivel nacional que diga, che, bueno, no, tenemos que ir por este camino, ¿no? A ver, modelemos de vuelta, refundemos el sistema educativo, ¿no? Vos sabés que estoy trabajando, Lucas, en un proyecto de ley de reforma del sistema educativo y uno de los puntos de esa reforma tiene que ver con que el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación Nacional tengan más competencias sobre la definición de un camino común. No puede ser que en la Argentina, depende si te toca nacer en Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires o en Formosa, tus posibilidades de aprendizaje sean distintas. Porque los sistemas educativos dependen de los gobernadores. Y en el fondo no tenés un sistema, tenés 24. Claro, tal cual. Tiene que haber metas comunes, metas que todos nos obliguemos a cumplir. Lamentablemente, y lo digo con dolor, esa Argentina de Sarmiento que no estaba alfabetizada es la Argentina que vivimos hoy. Hoy nuestros chicos no están alfabetizados, aunque vayan a la escuela. Sí. Entonces, tenemos que volver a definir urgente un plan de alfabetización para nuestros chicos. Y tenemos que definir metas muy concretas sobre lo que queremos que aprendan en qué tiempo. Y tenemos que medirnos en función de esas metas. Y esas metas no pueden ser distintas para cada provincia. Claro. Tienen que ser metas comunes y tienen que tener articulaciones comunes, espacios de formación comunes, pedagogías comunes y discusiones de cómo se va a articular en todo el país. Y eso no va en contra de las autonomías provinciales, sino a favor de la igualdad de oportunidades en todo el país. Y como vos decís, también entender que el alumno cambió. Probablemente el docente que fue formado en la época de Sarmiento estaba formado para un chico que vivía en una familia con su papá, con su mamá en casa, su papá con trabajo, y eso no pasa más en Argentina. Las realidades familiares de los alumnos cambiaron, ¿no? Las realidades sociales cambiaron. Tenés un país con 40% de pobreza. Es imposible
que la escuela sea indiferente a eso. Ahora, tampoco es justo que la escuela sea solamente el receptorio y el lugar de contención de esa realidad. Los docentes tienen que poder tener herramientas para poder enseñar, aún a pesar de esa realidad. Porque te lo pongo en otros términos, si la escuela solo es un espacio de contención, lo único que hacemos es consolidar esa pobreza de generación en generación. Tal cual. Tal cual. ¿En qué contribuimos, digamos, los que estamos dentro del sistema educativo a salir de esta situación? ¿No? Que quedamos pedaleando generalmente en el mismo pantano, digamos, ¿no? Y me parece que marcaste algo clave, María Eugenia, que es, yo creo que el último censo arrojó cerca de un 98% de la tasa de alfabetización. Es decir, bueno, podríamos considerar que estamos bien, pero ahora hay otras herramientas que cuantifican, que miden el sistema educativo en todo el mundo. Son, por ejemplo, las pruebas PISA, digamos, ¿no? Arrojaron números totalmente desalentadores para Argentina, por debajo de la media en Latinoamérica, digamos. Entonces, a mí me gustaría problematizar, y lo retomaremos ya después en el próximo episodio, la cuestión de, bueno, a ver, el sistema que se modeló allá a fines del siglo XIX decía, tenemos que alfabetizar. Perfecto. ¿Qué era alfabetizar en el siglo XIX? Enseñar a leer y escribir. Regio, trabajemos en ese sentido. Ahora, ¿qué es alfabetizar en el 2023? ¿Alcanza con saber leer y escribir? ¿Qué otras cosas hacen falta para buscar esa nueva alfabetización, digamos, ¿no? Hoy no estamos cumpliendo estándares internacionales en cuanto a nuestro sistema educativo. Entonces, hay que trabajar en base a esto, ¿no? Hacer un poco de mea culpa también, mirar hacia adentro, hacia la propia práctica docente, los que tengan la capacidad de decidir y tomar decisiones, también desde ese lado. Y digo, bueno, hagamos un censo a los Sarmiento, digamos, esto lo tendríamos que encomillar, pero un censo a los Sarmiento y decir, che, ¿dónde estamos parados? ¿Qué necesitamos? Bueno, ¿cómo trabajemos en pos de ese objetivo, digamos, ¿no? Pero que el objetivo sea a nivel nacional, democraticemos ese acceso al sistema educativo, si no, es lo que te decía recién, se está desgranando el sistema, digamos, ¿no? Cada provincia ya hace lo que puede con lo que tiene, y ni qué hablar cuando esas normativas provinciales bajan a las realidades locales de cada municipio, de cada comuna, digamos, ¿no? Yo vengo de una provincia en donde las comunas, a 2.000 habitantes, los recursos son muy escasos. Yo fui a una escuela primaria en una comuna de 120 habitantes, en el medio del campo, digamos, ¿no? Y hacíamos lo que podíamos con los que teníamos, pero había, creo yo, y te diría que me pongo melancólico incluso cuando teníamos el deseo de ir a la escuela. Yo no veía la hora de empezar un año escolar para decir, ¿qué libro me irán a dar este año para leer? Porque era la única oportunidad que yo tenía de acceder a un libro, ¿entendés? Era como muy fuerte, me pone la piel de gallina de decirlo ahora. Y hay que volver a generar ese deseo de aprender, esas ganas de volver a ser un sujeto activo en la educación y no alguien que va simplemente a una cuestión. No deja de ser importante, digo, qué sé yo, la contención, el tejido social está bastante complejo, digamos, tampoco creo que sea un problema que ataña solamente al sistema educativo, porque, digamos, recibimos de los otros factores del conjunto de la sociedad diversas problemáticas, que son problemáticas actuales que no había en el siglo XIX. Entonces, es trabajar en base a ese contexto actual, digamos. Entonces, bueno, la pregunta que quedará abierta, te la hago, María Eugenia, a vos, y después veremos cómo profundizaremos en el próximo episodio sobre si alcanza leer y escribir para estar alfabetizado. ¿Y cómo lo ves? ¿Alcanza saber leer y escribir para decir, ya soy ciudadano? O sea, no la categoría civil de ciudadano, ¿no? Que no se malentiende, sino digo, el sujeto que sale de la educación, que termina la educación obligatoria en nuestro país, ¿alcanza con saber leer y escribir? No. No, en principio, porque lo que están demostrando las pruebas PISA y las pruebas del operativo Aprender es que nuestros alumnos no comprenden lo que leen. Pueden leer, pero no comprenden lo que leen. No pueden hacer un cálculo matemático básico en 6º grado. Y eso empieza a ser la antesala del fracaso en el secundario, pero además empieza a ser la restricción futura de lo que hoy parece el camino para conseguir los mejores empleos. Mira, este gobierno y muchos gobiernos llevaron adelante un programa gratuito de acceso a cursos de programación. Hoy pareciera en la Argentina que
ser programador te abre las puertas a ganar un buen sueldo. Y entonces los cursos son muy caros, se pagan en dólares. Y el gobierno, para mí, con buena intención, abrió el curso Argentina Programa para que personas de todo el país se puedan inscribir. Ahora, ¿qué pasa con el curso Argentina Programa? Tiene una tasa de fracaso altísima. ¿Y por qué? Porque para poder aprender a programar tenés que tener una base de lógica y matemática que no te enseñan en ese curso, que deberías haber aprendido en la escuela. Claro. Entonces, ¿qué significa hoy estar alfabetizado? Significa tener los conocimientos básicos para poder seguir estudiando o para poder, si no querés seguir estudiando, llevar adelante un trabajo. En estas recorridas por la Argentina, me ha tocado estar en muchas fábricas donde me han dicho: tenemos chicos que salen del secundario y no saben leer una orden de servicio. Qué fuerte. De servicio, ¿no? Y no me pasó en una provincia particular, me pasó en muchas provincias. Claro. Entonces, definitivamente no tenemos a nuestros chicos alfabetizados. Y es nuestra obligación, de manera urgente, preguntarnos cómo les vamos a garantizar esos conocimientos básicos para que puedan conseguir un trabajo o para que puedan seguir estudiando. Esa me parece que es nuestra mayor deuda desde el sistema educativo. Y para eso la política, ya no el sistema educativo, tiene que entender que eso es un aspecto clave del proyecto de país que tenemos. Si no hacemos eso, no importa que pongamos en marcha un programa que ordene la economía, no importa que tengamos una política de seguridad que reduzca los de todos, no importa que logremos bajar la pobreza. Lo único que importa es que para futuro, para que el desarrollo sea consistente, es que la educación sea parte de ese proyecto de país y estos conocimientos básicos sean garantizados. Mira, para cerrar el episodio, porque coincido absolutamente, para cerrar el episodio de hoy, podemos resumir esto que acabas de decir con una frase ni más ni menos que de Sarmiento. Sarmiento decía: todos los problemas del país son problemas de educación. Entonces, en base a eso, vamos a seguir analizando en un próximo episodio de este podcast que analiza el sistema educativo argentino, el pasado, el presente y el futuro, que se llama De la tiza al teclado, con María Eugenia Vidal y quien les habla, Lucas Bota. Nos encontramos entonces, María Eugenia, en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Esto fue De la tiza al teclado, pasado, presente y futuro de la educación en Argentina. Un podcast de Lucas Bota y María Eugenia Vidal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.